Hola, buenos días. Mi nombre es María Antonia, soy profesora de matemáticas y voy a explicar un problema que me han pedido de Andalucía de probabilidad que cayó en el 2010. Este tipo de problema es muy común en selectividad en todas las comunidades autónomas. Consiste en lo siguiente. Dice, en una capital se editan dos periódicos, Ciudad y Mañana. Se sabe que el 85% de la población lee alguno de ellos, el 18% los dos y el 70% lee Ciudad. Si elegimos al azar un habitante de esa capital, te piden la probabilidad apartado A de que no lea ninguno, apartado B que lea solo la mañana y apartado C que lea ciudad sabiendo que no lo hay mañana. Entonces, para comenzar el ejercicio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que os aconsejo, sobre todo de cara a selectividad, es definir los sucesos y tener en cuenta que siempre hay que definirlos en infinitivo, muy importante, no sé si os quitarán algún punto por ahí, pero bueno, sucesos siempre en infinitivo. Entonces ya sabemos que C para nosotros va a ser leer el periódico Ciudad y M va a ser el leer el periódico Mañana. Por otro lado, como datos del enunciado nos dicen que la probabilidad de leer Ciudad o Mañana, y el O, recordad que en matemáticas puede ser que leas Ciudad, que leas el periódico Mañana o que leas los dos. Es la unión. Eso te da un 0,85. Por otro lado, te dicen que la probabilidad de que leas los dos periódicos, tanto Ciudad como Mañana, es del 0,18 y la probabilidad de que solo leas Ciudad es 0,7. Como consejo, para los ejercicios de probabilidad siempre es aconsejable utilizar los diagramas de Venn, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí el suceso ciudad, que es todo esto. Ya sabemos que tiene que ser un 0,7%, o sea, un 70%, el 0,7 de probabilidad. Como en la intersección me están diciendo que leer ciudad y mañana es del 18%, lo ponemos ahí. Como leer ciudad es el 70%, la suma del 18 más el 52% tienen que sumar el 70%, con lo cual ya tenemos parte del diagrama realizado. Empezamos con el apartado A. El apartado A te pedía, haya la probabilidad de que no lea ninguno de los dos. Bien, que no lea ninguno de los dos quiere decir probabilidad de que no lea ciudad, este es el complementario, y que no lea mañana. No quiero que lea este y no quiero que lea el otro. Aquí os aconsejo concretamente, llegado a este punto, aquí yo pondría o un asterisco o pondría una flecha y pondría que estoy utilizando las leyes de Morgan. Utilizar la ley de Morgan, sabemos que es la probabilidad del contrario de la unión. Como la unión ya me la daban, te estaban diciendo que la unión es del 0,85, pues 1 menos 0,85 es 0,15 y el primer apartado estaría ya realizado. El segundo apartado te dicen probabilidad de que solo lea la mañana. Este tipo de ejercicio lo que trata es de que nosotros calculemos la probabilidad de que lea mañana y no quiero que lea ciudad. Pero antes de llegar a este punto, como no conocemos cuál es la probabilidad de mañana, tenemos que realizar algún cálculo. Como nos daban la probabilidad de la unión, utilizamos esta fórmula que es de todos conocida. Tenemos la probabilidad de la unión, tenemos la probabilidad de C y tenemos la probabilidad de la intersección. Con lo cual, lo único que hay que hacer es sustituir. Sustituimos la unión, la probabilidad de C, la probabilidad de la intersección y despejamos la probabilidad del suceso mañana y nos da 0,33. Bien, ya tenemos la probabilidad del mañana. Entonces ya sabemos que leer el periódico mañana es 0,33. ¿Cuál es la probabilidad de leer mañana y no leer ciudad? Bien, si nos fijamos, si yo quiero estar aquí, yo quiero leer mañana, pero no quiero leer ciudad. Luego tengo que estar en esta zona, ¿vale? Porque si estuviera aquí, estoy leyendo el periódico Mañana y también leo el periódico Ciudad, ¿de acuerdo? Tengo que estar en esta zona del diagrama de Venn, leer Mañana, pero no quiero saber nada de este conjunto que es leer Ciudad.
Con lo cual, me vengo aquí y yo quiero probabilidad de leer mañana y no ciudad. Luego sería la probabilidad del conjunto entero al cual le voy a quitar la probabilidad de la intersección. Vuelvo a repetir, a la probabilidad de este conjunto le quito la probabilidad de este y me queda solo esta zona. ¿De acuerdo? Con lo cual, como ya lo tenemos calculado, sería probabilidad de leer mañana, que hemos calculado aquí, probabilidad de leer mañana 0,33, menos la probabilidad de la intersección, que ya la teníamos, 0,18. Y esto nos da 0,15. Y para terminar el ejercicio, el apartado C, que es el que más vale, dice leer el periódico Ciudad sabiendo que no lee la mañana. Esto es una probabilidad condicionada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se realiza este ejercicio? Ponemos la fórmula de la probabilidad condicionada, que ya sabemos, pero tenemos que calcular esto y esto. Bien, realizamos los cálculos. Probabilidad de leer el periódico Ciudad y no leer mañana. Vuelvo a repetir. Si yo quiero calcular el periódico Ciudad y no leer mañana, estoy en esta zona. Si os dais cuenta, ya tenemos la probabilidad calculada, porque lo hemos hecho con el diagrama. A la probabilidad de este conjunto entero le voy a quitar esta probabilidad. Como sabíamos que todo esto entero valía 0,7, recordamos, le quitamos 0,18 y nos queda 0,52. Pero como estamos en selectividad, vamos a hacerlo con la fórmula, ¿vale? Para que tengáis el 10. Sería, a la probabilidad de ciudad le quito la probabilidad de no leer mañana. Sería probabilidad de ciudad y le quito la probabilidad de la intersección. A 0,7 le quito 0,18 y queda 0,52, que si os dais cuenta, y vuelvo a repetir, ya lo habíamos calculado anteriormente. Nos queda calcular la probabilidad del contrario. ¿Cuál es la probabilidad de no leer mañana? Como conocemos la probabilidad de leer mañana, que la habíamos calculado anteriormente en el apartado B, yo aquí pondría, apoyándome en el resultado del apartado B, a 1 le quito 0,33 y me da 0,67. Sustituyendo en la fórmula, 0,52 entre 0,67 y te da este resultado. Muchísima suerte a todos y gracias.